comandante del Ejército Español, esa ONG que hay en Castellana, allí en Madrid, que trabaja en el staff de un gran mando, que él trabajaba con mucha ilusión en el ministerio, hasta que un día salió el alto mando, quizá un poco entonado, y les dijo: trabajad, trabajad, hijos míos, que os será premiado en la persona de vuestro jefe. Me decía el amigo mío, decía: yo a partir de aquel día trabajo lo menos posible, porque hay una esquizofrenia, ¿verdad? Esa esquizofrenia se traslada a la organización. Hay una segunda enfermedad, que es la paranoia. Paranoia es obsesión, la palabra griega. Hay paranoias persecutorias que se dan mucho en épocas de crisis. Pensamos que el mundo se ha confabulado para que nosotros no vendamos. El mundo, les aseguro, está ocupado en otras cosas. Si no vendemos es porque tenemos que repensarnos. Tenemos que repensar el producto, tenemos que repensar el sector, tenemos que repensar el servicio que estamos dando, tenemos que repensar la localización, tenemos que repensar muchas cosas antes de echarle la culpa a otros. Yo cuando viajo a América con relativa frecuencia y en muchos países, la culpa de lo que aquí pasa es de los españoles. Y yo les digo: mire, es como si en España estuviéramos todo el día, la culpa de lo que aquí nos pasa es de los franceses, ¿no? Los franceses estuvieron por aquí, hicieron de las suyas, se fueron, y lo que pase ahora es culpa nuestra. No es culpa de unos señores que estuvieron por aquí. Tenemos que superar ese tipo de obsesiones. Tuve el trato hace años con un director general que decía: yo lo admito todo, menos que me lleven la contraria. En aquella organización había una paranoia permanente. Una de las claves de la salud directiva es dejarnos decir las cosas. El directivo tiene que pasarse la vida aprendiendo. Dicho con lenguaje norteamericano, ¿verdad?, el famoso benchmarking. O nos pasamos la vida aprendiendo o estamos empresarialmente muertos. Hay un principio empresarial que reza así: quien siempre vende lo mismo y del mismo modo, dejará de venderlo. Tenemos que repensarnos. Y en ese sentido, la crisis, aunque parezca duro decirlo, nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque, con expresión de Warren Buffett, ¿verdad?, cuando baja la marea, se ve quién no llevaba puesto el bañador. Bueno, en España hay playas que no hace falta que baje la marea, pero dicho de otro modo, con expresión de un pensador irlandés, C.S. Lewis, conocido por sus obras de ficción, pero tiene dos obras que yo me permito recomendar. Yo tengo una de mis manías, es que recomiendo libros, ¿verdad? Les voy a recomendar dos libros. Uno es Una teoría del dolor, y el otro es Una pena en observación, C.S. Lewis. En el primero de ellos, dice Lewis, con una expresión teológica que yo voy a traducir a términos económicos, dice: el dolor es el altavoz que Dios utiliza para que el hombre le escuche. A mí me gusta repetir que la crisis es el altavoz que el sentido común de la economía utiliza para que empresarios y políticos volvamos a escucharle. La crisis nos viene bien y saldremos fortalecidos de la crisis si somos capaces de aprender las lecciones que nos está dando, que son muchas y muy profundas. Y la lección que no deberíamos aprender es el refugio en echarle la culpa a terceros. La crisis, el peor mal que podría cometer es convertirnos en paranoicos. La culpa es siempre de otros. Y una tercera enfermedad a nivel personal es la depresión. Depresión que lleva al desánimo, que lleva a no poner los medios. Somos profetas de nosotros mismos. Nosotros no somos lo que somos ahora. Nosotros somos lo que queremos ser. O dicho de otro modo, somos lo que no somos. Somos lo que estemos haciendo hoy para ser mañana. Sobre este tema en concreto he invitado a Humphrey Bogart para que viniese a Ciudad Real y vamos a ver brevísimamente unas escenas de cómo es un directivo que cae en este tipo de enfermedades. Y pasaremos luego a la tercera parte, que son las patologías sociales que ojalá curásemos para facilitar la recuperación de la salud organizativa. Gracias.
Un tiempo de la circulación durante 3 meses. No permitiré que se burlen de mí. ¿Me oyen? 30 de julio de 1940. Hoy recibimos un regalo de los oficiales del USS, un bote de fresas congeladas. Yo estaba revisando la guardia de la mañana cuando me detuve a hablar con el autor. ¿Cómo va la cosa? Todo está bien. El capitán se ha retirado a su cama. Descansa. Está bien. Entonces, la fiesta va a ser toda. Pero no creo que él pueda seguir así por más tiempo. Ningún malo. Tú no tienes experiencia para hacer si es posible. No estoy quiero y observo que De acuerdo, está bien. El capitán está pasando una crisis, pero saldrá de él. Señor médico. ¿Y dónde quiere tener una reunión con todos ustedes? ¿Ahora? ¿A la 1 de la madrugada? Sí. ¿De qué se trata? ¿No sabe? Sí, señor. Parece. ¿Estás seguro de que era eso? Sí, sí. Era antes. Lo ponía en el... Yo no creo que los oficiales de este barco se hayan comido el estilo de fresas congeladas esta noche y pienso comprobarlo. ¿Cuántas raciones de fresas congeladas se consumen esta noche? 2. Cuide ustedes esas 2 raciones de fresas. ¿Cuántas manos tiene? 3. Bien. 2. Carmen. 2. Jaime. 2. Ramón. 2. Toncho. 2. Bravo. 2. Podremos tomar 3, ¿verdad? Así es, señor. 3. El señor Kim no lo hizo. Yo también 4. 24 raciones en total. Bien, ¿es usted suficiente porque mi boca tiene azúcar que las fresas se comamos esta noche? ¿Es así? Así es. Señor Carrillo, sin visto al resto y una cuánta azúcar queda. Un cuarto poco más. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene una explicación para el plato de fresas en falta? No hay duda de que alguien se las comió. Desde ahora formarán ustedes un comité de investigación para averiguar quién es el responsable de esto. ¿Quiere decir realmente? No, señor Carrillo, no es más de un cuarto de hora. Espero que fuera completo para las 8. Bien, el resto en casa. Bueno, cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Podremos irnos a dormir y a buscar a los camareros que han cogido. Hay otro principio universal y más en periodos de crisis, que es que cuando en una organización todo es importante, nada es importante. En las organizaciones tenemos que aprender clarísimamente cuáles son aquellas realidades esenciales y cuáles son aquellas que en un momento determinado deben no ser tenidas en cuenta. Y en periodos de crisis a veces nos equivocamos y en concreto pensamos que el capital humano es accidental y con expresión perversa se ha oído con frecuencia en los últimos tiempos, estamos limpiando la empresa, como si las personas en las organizaciones fueran poco menos que basura. ¿Es así como queremos generar compromiso? Difícilmente. Aprender a diferenciar lo esencial de lo accidental forma parte de cualquier labor directiva. A nivel social, vivimos, en mi opinión,
con 3 enfermedades graves que tienen solución, pero que deben ser aceptadas y afrontadas. Me gusta resumir esas 3 enfermedades señalando que hemos confundido colectivamente las 3 grandes preguntas que siempre se ha formulado la humanidad. Las 3 grandes preguntas han sido: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, y ¿a dónde vamos? Una vez, hace unos años, al acabar una conferencia en que mencioné este punto, se me acercó una señora y, en plan de broma, obviamente, me dijo: ¿se ha olvidado usted de la 4ª gran pregunta? Y le dije: ¿y cuál es? Y me dijo: ¿qué me pongo mañana? Pero, fuera de bromas, las 3 grandes preguntas, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, han sido malamente reformuladas. La pregunta quiénes somos ha sido sustituida con demasiada frecuencia por cuánto tienes o cuánto ganas. Y eso da lugar a una patología social muy extendida denominada mercantilismo. Valoramos a la gente por lo que tiene, no por lo que es. La segunda pregunta, ¿de dónde venimos?, ha sido sustituida en este país y en otros por otra. La pregunta es: ¿dónde has nacido? Y eso da lugar a una enfermedad grave del tejido social, que es el nacionalismo radical, el desprecio por aquel que no es de mi pueblo. Eso es, señores, gravísimo. Y hay una tercera enfermedad, ¿dónde vamos?, que ha sido sustituida por la pregunta: ¿dónde vamos a cenar?, que da lugar a la tercera gran patología, que es el hedonismo. Hedonismo que impide muchas veces la generación de compromiso con las organizaciones. Me voy a permitir plantear una serie de conclusiones que pienso que podrían ayudarnos a mejorar en nuestra salud organizativa, personal y social. La primera: mucho cuidado con los cínicos. Hay gente que está de vuelta de todo. El cínico, a mí me gusta definirlo como aquella persona que afirma: la esperanza es lo último que se perdió. Pues no, la crisis pasará. Más rápido si se hicieran las cosas bien, pero pasará. Lo mismo que las épocas de bonanza tenían que acabarse, porque desde los comienzos de la humanidad la economía ha sido cíclica. La primera gran crisis económica que yo he estudiado es una que tuvo lugar en el año 9, en el año 9 de nuestra era, es decir, en la transición entre César, Augusto, Octavio y Tiberio. Y fue una crisis absolutamente parecida a la que hoy en día estamos viviendo. Eso sí, tuvieron directivos eficaces, en concreto César, Octavio Augusto, del año 9 al año 14, fue capaz de diseñar soluciones para esa crisis. Dentro de pocas semanas voy a publicar un estudio sobre este tema en concreto, y si a alguien le interesa, yo se lo remitiré a Ana para que se lo haga llegar, para que se vea cómo en la primera crisis de nuestra era en Europa se tomaron las medidas adecuadas, cosa que ahora no está sucediendo. Segundo, menos hablar de la crisis. Muchas veces las enfermedades se acrecientan en la medida en que no hacemos más que hablar de las mismas. Tercera, ante un Estado convertido muchas veces desafortunadamente en dinosaurio, habrá que trabajar más. Y tendremos que aprender a superar una de las claves que ha traído esta crisis, que es la moratoria ética en la que muchos han vivido. Este tema tampoco es nuevo. En el siglo IV hubo 2 grandes pensadores, uno en Oriente y otro en Occidente. El de Occidente, africano por más datos, se preguntaba, y la pregunta es actual: remota itaque justitia qui sunt regna nisi magna latrocinia. Me parece que estarán de acuerdo en la formulación de la pregunta. En estas épocas
de paro, ¿verdad? El otro día vi un anuncio que decía: se busca profesor de latín imprescindible nativo. Bien, pues la pregunta que se formulaba en el siglo IV sigue estando hoy en día presente. Se dice así en cristiano: si eliminamos la justicia, ¿en qué se convierte un Estado sino en una cueva de ladrones? La moratoria ética en la que muchos han vivido ha de ser superada para volver a la senda del crecimiento. Cuarto, el problema de la situación actual de la economía, en mi opinión, no ha sido solo técnico, sino en gran medida ético. Las escuelas de negocios tienen una gran responsabilidad en este punto. Cuando yo oía a una persona que en otros aspectos tuve muy buen trato con él y gran admiración, pero cuando yo le oía decir que los beneficios en la empresa son como la salud para el cuerpo, cuanto más mejor, me echaba las manos a la cabeza, porque no es verdad. La salud de la empresa no viene dada por los beneficios que obtienen los shareholders, los accionistas o los directivos. Viene por los beneficios equilibradamente repartidos para todos los grupos de interés. Y en eso se resume la responsabilidad social corporativa. Quinto punto, es hacerse bueno un chequeo periódicamente. Ese chequeo para verificar cuál es el estado de mi organización, independientemente de que haya alguna crisis externa o cuando vuelvan los tiempos de bonanza. En momentos de crisis, y es la sexta conclusión, tenemos que aplicarnos la enseñanza de la sabiduría india, cuando Tagore afirmaba: las lágrimas por haber perdido el sol te impedirán ver las estrellas. O, dicho de otro modo, esa oración del Sabbath que reza: quien llora, su pena aumenta; quien canta, su pena ahuyenta. Señores, en momentos de crisis, menos que llorar, tenemos que cantar. En el comienzo de la civilización romana, como en el comienzo de cualquier gran proyecto, es bueno analizar por qué los anteriores fracasaron. La civilización romana no surgió porque sí, no surgió de la nada. En la zona del Lacio había grandes ciudades: Alba Longa, la actual Castel Gandolfo, había pueblos, los samnitas, los etruscos. ¿Qué hizo que los romanos fuesen capaces de llevar adelante sus proyectos? Pues dos cosas. La primera fue que los etruscos habían caído en la molicie, habían caído en la buena vida. Los romanos fueron capaces de llevar trabajo y entusiasmo. Y señores, cuando hay trabajo, hay ilusión, solo falta un componente, que es la suerte. Pero la suerte nos llega cuando estamos trabajando con entusiasmo. Yo me permito, y con esto acabo mi parte inicial, me permito recomendarles que tenemos en esta época en concreto que ser mucho menos etruscos y más romanos. Muchas gracias. Yo estoy abierto a un turno de preguntas en la medida en que la directora de la organización lo desee y la gente lo quiere. Hay un sistema para generar preguntas, que es un sistema perverso, que cuando hay un cóctel después, es decir, de aquí nadie sale hasta que haya 3 preguntas, ¿no? Y eso estimula la creatividad muchísimo. Aquí no lo vamos a aplicar, ¿verdad? Pero si alguien quiere, adelante. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarme por su gran exposición y felicitar a la Fundación por dar la oportunidad de disfrutar con usted. Siguiendo con el símil de la salud de las organizaciones, yo creo que también en los últimos años hemos tenido organizaciones que han trabajado dopadas y que al llegar a esta crisis, que yo creo que es una crisis de valores, crisis económica, tenemos una recesión económica y una crisis de valores.
al llegar a esta crisis, a lo que estaban dotando se les ha hecho el control y se han dado cuenta que algo no funcionaba bien. Y evidentemente los que trabajaban sin dotarse, pues se han dado cuenta que les estaban llevando al perro a caballos, que para subir al turno de pues no pueden ninguna cosa. Eso por un lado. Pero yo también creo que hay organizaciones que son hipocondríacas, que creen que tienen todas las enfermedades del mundo y eso les impide también el avanzar. Quería un poco su opinión sobre esas dos posibles orientaciones. Totalmente de acuerdo. La hipocondria lleva a que sectores que no están sufriendo, que a ver los años, y no solo los enterradores y los abogados, de concursar de otros sectores que no están sufriendo. Pero a base de hablar de crisis, parece que solo existe una crisis. Yo les recomendaría, recomendarles que lean en la Biblia qué es lo que sucede en una de las primeras crisis, no de Occidente, sino en concreto en Egipto, cuando llega un señor que es José, que ha sido vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y el faraón le dice: oye, asesórame. Es prodigioso, es lo que está pasando hoy en día. Le habla de los ciclos económicos, le habla de la necesidad de acumular en los ciclos positivos, le habla de la necesidad de subir los impuestos en los ciclos positivos, de bajarlos en los negativos, pero en fin, como hay en la Biblia, pues olvidamos cuáles son las soluciones que se han tomado adecuadamente para resolver los problemas. Por tanto, totalmente de acuerdo, ha habido un dopaje. Dicho desde el punto de vista macro, la economía española se había desmadrado en aproximadamente un 25-30%, globalmente. Ese sufre, hay que volver a situarlo. Se ha hecho de tres maneras. Cuando se desmadró la economía en época de un señor llamado Felipe González, lo que hizo fue hacernos a todos un 30% más pobres en 4 devaluaciones sucesivas y devolver la economía a la competitividad de golpe. Luego llegó otra crisis. Había un señor que se llamaba Aznar. Ese señor lo que hizo fue racionalizar los costes y tratar de incrementar los ingresos. Y ahora, y no entro en un aspecto político que no me interesa, se ha aplicado al revés un principio norteamericano que dice: when you are in a hole, stop digging. Cuando estás en un agujero, deja de cavar. Entonces ahí hemos ido cavando. Y eso es lo que hace que la economía española esté sufriendo un retraso importante. ¿Por qué? Porque las medidas que se están tomando colisionan gravemente con el sentido común. Y el sentido común es imparable. Cuando volvamos al sendero del sentido común, en lo micro y en lo macro, saldremos. Bueno, después de la primera ya es todo más fácil. Venga, Aurora, vas a tener que preguntar tú. Pues a mí me gustaría preguntar también en tu visión de las organizaciones. A mí me gustaría preguntar también un poco en función a lo que tú conoces de las organizaciones, pues de todo lo que tú has podido ver, ¿cuál crees que es el error que se comete con mayor frecuencia por parte de los directivos, pero no solamente en la visión del directivo, sino también en la visión de las personas que integran la organización? ¿Cuál crees que serían los dos elementos de mayor vistazo? Esta es una pregunta complicada. Si llegas a verlo, no te cito. Las organizaciones, sean multinacionales o nacionales, sean grandes o pequeñas,